El ácido úrico es una sustancia que se crea en el organismo después de haber realizado el proceso de la digestión. Normalmente no causa ningún problema cuando es eliminado por los riñones. Sin embargo, cuando este por diferentes motivos se queda dentro del cuerpo, esta sustancia se acumula en las articulaciones y aparece así la enfermedad llamada gota. Bienvenidos a Salud en Casa. Muchas veces hemos escuchado hablar del ácido úrico, sobre todo cuando asistimos al médico o nos realizamos un chequeo mediante análisis de sangre. Sin embargo, no todos sabemos qué es. Es por eso que hoy en Salud en Casa, el doctor Samuel Cárdenas, internista del Centro Médico Imbanaco, nos explica qué es. El ácido úrico es el producto de la degradación de las purinas. Las purinas es un producto que viene de las proteínas, sobre todo de las proteínas de carnes rojas. El ácido úrico posee un aspecto de escamas cristalinas y está compuesto de carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Su función principal es de excreción o expulsión de las purinas, que vienen de las proteínas a través de la orina. Después de la degradación del producto de las purinas a nivel celular, pasan por el hígado y posteriormente por los riñones. Tienen una excreción de origen renal y un metabolismo hepático. Existen unos valores normales de ácido úrico que debemos mantener adecuadamente para evitar las negativas consecuencias que conlleva el ácido úrico alto. Los niveles séricos en gran frecuencia para muchos laboratorios entre 6 y 7 miligramos por decilitro es el nivel normal. El ácido úrico tiene beneficios para nuestro organismo si se mantiene en los niveles recomendables, pero hay ocasiones que estos niveles se ven alterados. Los niveles pueden estar alterados por el consumo excesivo de proteínas o por el mal metabolismo o funcionamiento tanto de excreción como el metabolismo hepático. Si el cuerpo produce demasiado ácido úrico o si no logra eliminar cantidades suficientes, es posible que se acumule en el organismo. El exceso de ácido úrico también puede formar cristales o cálculos en los riñones y esto puede provocar lesiones. Por eso los médicos solicitan análisis de ácido úrico en la sangre si sospechan que hay niveles elevados de ácido úrico en el torrente sanguíneo. Existe el nivel como tal de ácido úrico tomado en sangre en el laboratorio que nos da una idea de su metabolismo. Cuando los valores de ácido úrico sobrepasan los rangos normales, se produce hiperuricemia. Esta condición puede dar lugar a la aparición de ciertas enfermedades de tipo reumático o articular como la gota. La gota es una enfermedad reumatológica en la que es ocasionada por el depósito de cristales de urato, del metabolismo de las purinas y de las concentraciones de ácido úrico, en la que existe una inflamación articular. Al regresar, conoceremos cuáles son las causas de la gota. La gota es una enfermedad que produce ataques repentinos de fuertes dolores, hipersensibilidad y enrojecimiento en algunas articulaciones del cuerpo. Esta dolorosa enfermedad es más frecuente de lo que se piensa, pero lo grave es que muchos de los pacientes que la presentan no han sido diagnosticados. Dentro de nuestras estadísticas en Colombia, pues no hay una clara. En los Estados Unidos afecta anualmente aproximadamente 3 millones de habitantes por año. Es una enfermedad frecuente, pero es subdiagnosticada. No es un diagnóstico oportuno. Cualquiera puede presentar gota. Sin embargo, hay mayor prevalencia en los hombres. Gota la puede padecer hombres o mujeres, hombres sobre todo después de los 20-25 años y mujeres con mayor frecuencia después de la menopausia. Es más frecuente en hombres que en mujeres. La razón por la que afecta con mayor frecuencia a los hombres es por el alto consumo de proteínas. El dolor es la principal manifestación de esta enfermedad. El principal órgano afectado son las articulaciones. Cuando se depositan los cristales de uratos, existe un llamado a la inflamación. Esto genera dolor, cambios inflamatorios. Pero existen otros órganos afectados, puede ser hígado o riñón. La gota es una patología que inicialmente no presenta síntomas.
La gota en sus estadios iniciales puede pasar desapercibida, dolores tipo punzante, sobre todo en las articulaciones hacia la cabeza del primer metatarsiano en los miembros inferiores, pero la primera aparición es un dolor articular intenso con cambios inflamatorios en la piel, rubor, calor, dolor y edema. Con frecuencia, el primer ataque de gota ocurre en el dedo gordo del pie, pero también puede afectar los tobillos, talones, rodillas, muñecas, dedos y codos. Las crisis son más frecuentes en horas de la noche. La articulación de la cabeza del primer metatarsiano empieza a doler. El dolor es intenso, con alta sensibilidad a la palpación de la piel, y existen cambios de rubor, calor, dolor, edema y limitación funcional y al movimiento. Normalmente, el ácido úrico se disuelve en la sangre y pasa por los riñones a la orina, saliendo así del cuerpo. Pero hay casos en donde no hay eliminación y empieza la acumulación formando cristales de urato, que son los que producen la inflamación y el dolor. Una de las causas es el alto consumo de proteínas por carnes rojas, por mariscos, pero también se han encontrado hábitos de estilo de vida no saludables como obesidad, sedentarismo, consumo alto en licor tipo vino. Existen algunos medicamentos, tipos diuréticos u otros con metabolismo inmunológico que podrían ayudar a desarrollar gota. Existen componentes genéticos asociados a la herencia que se puede encontrar en algunos pacientes. Por lo tanto, si otros miembros de la familia padecieron esta patología, es importante realizar chequeos preventivos. El diagnóstico, obviamente preventivo, sería tomando unos niveles de ácido úrico en sangre, pero muchas veces los diagnósticos lo hacemos la primera instancia clínica cuando el paciente llega por dolor articular en miembros inferiores. Ya después se hace el diagnóstico, tipo laboratorio. Inmediatamente se recibe el diagnóstico de gota, se debe iniciar tratamiento y así evitar las complicaciones de la enfermedad. Al regresar estará con nosotros en estudio el doctor William Cárdenas, internista del Centro Médico Imbanaco, con quien hablaremos de los tratamientos para la gota. Seguimos en Salud en Casa y en este momento nos acompaña el doctor William Cárdenas, él es médico internista del Centro Médico Imbanaco. Doctor, bienvenido a nuestro programa, qué gusto tenerlo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor, a usted por aceptarla. Y digamos que inicialmente los tratamientos para un paciente que presenta gota incluyen medicamentos y cambios en el estilo de vida. Por supuesto, la enfermedad gota es una enfermedad por depósito de cristales de ácido úrico, o mejor de urato monosódico, en las articulaciones y en otros sitios. Y la acumulación de los cristales depende de problemas en la generación de ácido úrico o en la eliminación de ácido úrico. El ácido úrico es un producto de desecho que viene del proceso de destrucción de unas moléculas que se llaman purinas. Las purinas son parte de los núcleos de todas las células animales. Entonces, esas sustancias que se reciclan en el cuerpo humano dejan unos productos de desecho y el más importante es el ácido úrico. Y el ácido úrico tiene un mecanismo de eliminación principal que es la orina. Pero ese mecanismo de eliminación principal tiene un tope, o sea, se puede eliminar el ácido úrico con efectividad hasta cierto punto, pero si uno produce demasiado ácido úrico, entonces ya no lo puede eliminar todo. Entonces se cristaliza en las articulaciones y las daña. Entonces, naturalmente, como es una enfermedad que tiene que ver con procesos celulares, tiene que ver con la alimentación y los hábitos de vida. Se sabe de mucho tiempo atrás que la enfermedad por ácido úrico alto, la gota, es más frecuente en las personas obesas, más frecuente en las personas que tienen hipertensión arterial, más frecuente en los diabéticos, más frecuente en las personas sedentarias. Entonces,
Todas estas son cosas que hay que combatir. Algunas son fáciles de combatir, como el sedentarismo o la mala alimentación. Otras no son tan fáciles de combatir, pero existen mecanismos para hacerlo, como la hipertensión y la diabetes. Claro, pero doctor, digamos en el tema de los medicamentos, siempre que el paciente tiene gota, ¿debe, digamos, tener formulados medicamentos? No solamente que deba, sino que va a implorar por ellos, porque eso duele mucho. Duele muchísimo, duele bastante, entonces el paciente necesita medicamentos. La gota no duele todo el tiempo, duele en los episodios de crisis que dan periódicamente, pero cuando el paciente no está en crisis, pues tiene gota, pero no le está doliendo, entonces por eso es que la gente deja el tratamiento. Pero cuando deja el tratamiento aumenta las posibilidades de tener ataques nuevamente, entonces por eso requiere juicio, requiere la adherencia del paciente al tratamiento, la cual no siempre es fácil de encontrar, porque los pacientes son humanos y los humanos somos gente como caprichosa, que uno dice, no, eso no me está doliendo, ¿para qué tomo la pastilla? ¿No? Entonces, a veces tiene uno dificultades por eso, porque la gente no cambia sus hábitos, porque la gente es llevada de su parecer. Pero entonces, digamos, doctor, ¿el medicamento debería ser de por vida? Pues los pacientes que tienen gota y tienen comprobadamente el ácido úrico alto en la sangre, deben tomar medicamentos de manera permanente, porque las consecuencias de la gota no son solamente las crisis de artritis, las crisis en donde las articulaciones se inflaman por los cristales de ácido úrico, sino que también se depositan los cristales en el riñón y lo van dañando, y lo dañan hasta el punto de que pueden llevar a la falla renal y a la diálisis. También se depositan en el riñón, pero no en el tejido renal, sino en los tubos colectores. Cuando se depositan los tubos colectores y encuentran la situación apropiada, se forman cálculos de ácido úrico, que dan lo mismo que cálculos de cualquier otro material que se forman, que dan el cólico renal y la orina con sangre y estas cosas. Claro. Ya digamos, hablando un poco de la parte de la alimentación, entonces, ¿el paciente con gota sí debe hacer cambios en la alimentación, o mejor dicho, ser riguroso con la alimentación? Sí, debe ser riguroso con la alimentación porque hay muchas cosas que son perjudiciales para el paciente que tiene trastornos del metabolismo del ácido úrico. Por ejemplo, la cerveza es muy mala. La cerveza debe ser prohibida porque es lo que más alborota las crisis de la gota. Y muchos alimentos, por ejemplo, las vísceras de los animales, el hígado, los sesos, los órganos que están formados por muchas células, porque las purinas esas que se degradan a ácido úrico están en los núcleos de la célula. Entonces los órganos que tienen muchas células, como el hígado, el riñón, el cerebro, esos órganos de los animales tienen mucha purina y si uno come eso produce mucho ácido úrico. Y como el ácido úrico tiene un elemento genético en el cual algunas personas son más eficaces para eliminarlo y otras menos eficaces, entonces aquel que tiene menos eficacia y come muchas de estas cosas termina con gota. Y en la parte, digamos, de frutas, verduras, ¿también hay algunas prohibidas o algunas que se deben consumir menos? Realmente los problemas de las purinas vienen más que todo de tejidos animales, tanto de los que le mencioné ahora, las vísceras de los animales de carne roja, como los pescados. Hay pescados que tienen también muchas purinas, como las sardinas, las anchoas, el salmón, y que si una persona que tiene ese problema los come en exceso, pues naturalmente le hacen daño. Y se lo pregunto porque es que uno ha escuchado que el tomate, que la arveja, supuestamente no deberían consumirse como en gran cantidad. No, el tomate y la arveja tienen fama desde hace muchos años, pero eso no es nada comparado con lo que tienen los tejidos animales que les mencionaba. Es decir, producen un poquito de ácido úrico, pero no una cosa seria. Yo me acuerdo que a uno hace años le prohibían comer tomate. Yo tuve cálculos renales cuando estaba muy joven y el médico lo primero que me dijo fue que no comiera tomate. Y eso ya no es una norma, es decir, ya no está en boga hacer eso. Ya se sabe que no hace daño. Doctor, la parte del ejercicio, de la actividad física, ¿también está dentro del plan de tratamiento, digamos por así decirlo, del paciente con gota? El ejercicio y la actividad física están dentro del tratamiento de la vida en general, es decir, no solamente el que tenga gota o el que tenga diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, enfisema necesita ejercicio, todo el mundo necesita ejercicio. Pero aquellas personas que tengan un problema que comprometa las articulaciones, como la gota, necesitan mantener sus articulaciones flexibles y para la flexibilidad articular es muy importante el ejercicio. Pero digamos que guiado, que sea especial, un ejercicio especial. Siempre debe ser guiado porque si no siempre habrá gente que exagera. Hay gente que exagera en ambos lados. Hay unos que nunca hacen ejercicio y otros que hacen demasiado ejercicio.
Doctor, y digamos bajar de peso, controlar el peso, ¿sería ideal? Sin lugar a dudas, porque la frecuencia de gota en los pacientes obesos es mayor. Esos pacientes tienen más células que reciclar, entonces tienen más purinas que degradar y aclarar del organismo, entonces producen más ácido úrico. De hecho, en situaciones como la pérdida rápida de peso, cuando uno de eso pierde peso rápidamente, bien sea voluntaria o involuntariamente, sus cantidades de ácido úrico en la sangre aumentan, porque hay una cantidad de células grasosas que están desapareciendo y esos núcleos tienen que degradarse, producen purinas y esas purinas van a ser ácido úrico. Entonces las concentraciones de ácido úrico se suben cuando uno baja de peso rápidamente. Si baja de una manera razonable, pues no le pasa eso. Y también, doctor, para cuidar las articulaciones, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Cuando uno habla de tratamientos para la gota o de la gota, ¿puede hablar, doctor, de curación de la enfermedad? No, la enfermedad no tiene curación porque ella tiene, como la mayoría de las enfermedades, tiene un componente genético y un componente ambiental. El componente genético es la constitución genética que tiene uno, que hace que uno sea peor procesador del ácido úrico o mejor procesador del ácido úrico, o que su riñón tenga mejor capacidad de botar el ácido úrico, o sea lento para botarlo y no lo bote bien. Entonces esa parte genética uno no la puede controlar, pero la parte ambiental, que es lo que uno come, lo que uno hace, cómo uno vive, eso sí lo puede controlar. Entonces naturalmente, como todas las enfermedades, sí hay que tener una vida sana. Entonces uno no puede hablar de cura, pero sí de tener un buen pronóstico, digamos, con todos los buenos cuidados, con hábitos de vida, con ejercicio y con medicación. Sí, además la medicación que existe no es curativa, no es como un antibiótico que a uno le sale un orzuelo aquí grandote y uno se asusta y va al médico y le manda un antibiótico y en 8 o 10 días ya se le quitó. Eso es cura, ¿cierto? El ácido úrico no se cura, el que tiene ácido úrico siempre lo va a tener y tiene que cuidarse para que no se le alborote, porque cuando el alborota es muy doloroso y le daña la articulación. Claro. A seguir entonces, y como lo dijo al inicio el doctor, tener adherencia a ese tratamiento para tener una buena calidad de vida. Doctor William Cárdenas, médico internista del Centro Médico Imbanaco, gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Si es diagnosticado con gota, es muy importante que siga las indicaciones médicas, pues esto evitará crisis de la enfermedad, lo que mejorará su calidad de vida. Además del tratamiento con medicamentos, los pacientes con esta patología deben llevar un control estricto de la dieta. Conocer los alimentos con alto contenido de purinas es un punto clave para evitar agravar la enfermedad, así como evitar al máximo alimentos ricos en grasas y alimentos fritos, reducir al mínimo el consumo de alcohol, entre otros. La modificación de la dieta es una parte muy importante a la hora de tratar adecuadamente y convivir con la enfermedad, pero no es el único aspecto de la vida diaria que debe tener en cuenta los pacientes de gota. El ejercicio regular puede ayudar a mantener un peso adecuado, fortalecer el organismo, mejorar el flujo sanguíneo y aporta flexibilidad a las articulaciones. No todos los deportes son adecuados para estos pacientes. Deben evitar los deportes de impacto y practicar otros como la natación, estiramientos, etc. Un programa adecuado de ejercicios diseñado por un profesional puede ser una terapia muy válida a la hora de reducir las molestias. Un punto que no debe olvidarse es el descanso. No debe abusarse de la resistencia de la articulación, ya que esta además tenderá a fatigarse con mayor facilidad de lo que lo haría una articulación sana. Determinadas técnicas de relajación pueden contribuir a controlar el dolor. Siempre ayudará al paciente a sobrellevar la enfermedad con mayor energía. Si el paciente recibe un tratamiento adecuado, puede llevar una vida normal. Hoy en día, los avances médicos permiten tener una mejor calidad de vida. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.